Organización del trabajo, la teoría moderna. La autorrealización, lo cual significa el conjunto de conocimientos, las habilidades, los integrantes de una compañía, o de una institución, de un patronato, o de un movimiento estudiantil, o puede ser de una organización gremial. El bienestar, el nivel de satisfacción de hacer las cosas en el lugar que le compete hacer, es parte de la teoría moderna. La identidad, la forma en que se identifica esta persona frente a la institucionalidad en la cual él trabaja o ella. La comunicación, los diversos niveles de establecer ritmos de comunicación, ya sea por formas telemáticas, ya sea a través de vías telefónicas, ya sea por correo o afiches u otras formas organizativas de comunicación. La motivación el incentivo, una motivación interna por hacer las cosas, la motivación desde el punto de vista de un aporte de la misma institucionalidad a través de algún tipo de premiación o de reconocimiento o de aumento de sueldo u otra forma dentro de la teoría de la organización del trabajo como un factor moderno. Estos son los primeros 5 elementos de la teoría moderna de la organización del trabajo. 6. Definición de fines y objetivos en términos de metas, objetivos y metas. Esto significa establecer una línea de acción en la cual haya una coherencia entre lo que se plantea y lo que se quiere obtener concretamente en términos de un tiempo, de una cantidad, de un factor económico o de un crecimiento. Y el establecer esas líneas de acción son fundamentales para dirigir un esquema de organización, válgase organizado, orientado, planificado, con un sentido, con una dirección, con una visión, con una misión. 7. Cooperación por incentivo. De acuerdo a cierto factor de algún tipo de incentivo, entonces se establece formas de trabajo de manera coordinada con un sentido de compromiso. 8. Canales de distribución. La forma en que se distribuye el trabajo y los esquemas en las diversas formas y maneras. 9. Un sistema de control formal. El establecer líneas de medición del rendimiento de la acción en la creación de un trabajo y en sus procesos de desarrollo desde el punto de vista de etapas, fases, procesos, procedimientos, para concretizar a un desarrollo específico de una operación. 10. Una cultura organizativa, como parte de un desarrollo y de un compromiso interno de que el esquema de establecer esa estructura de la dirección y del establecimiento de mandos son un factor importante para poder hacer desarrollar un programa, un proyecto, una perspectiva de trabajo. 11. Influencia. ¿De qué manera el aporte de cada uno de los individuos juega un papel importante en ese incentivo teórico, en ese sentido ideológico, en ese sentido conceptual? Esa influencia que a la vez se ve a través del mercado libre, la libre competencia, la calidad total, tecnologías de comunicaciones. Y esto es lo referido con respecto al punto 11 de la teoría de la organización del trabajo desde una óptica moderna.
Consideraciones de la organización. 1. La especialización. La especialización como un factor del conjunto de características que tiene cada uno de los individuos que forman parte de una estructura organizativa, de una compañía, de una institucionalidad y que de acuerdo a sus capacidades y habilidades y capacidades intelectuales y capacidades, digamos, manuales, y su sentido psicomotriz para poder establecerse dentro de cierta línea de acción de trabajo dentro de la misma estructura organizativa en los distintos campos de acción de las formas de su organización. Dado que la distribución de tareas en un esquema organizativo del trabajo de una institucionalidad, este se ve desglosado por distintas áreas que puede ser áreas, por ejemplo, de planificación, áreas de organización, áreas de manufactura, si se le puede llamar así, dependiendo del esquema organizativo, áreas de comunicación o de elaboración de producto o de planificación del desarrollo del producto o de la selección, podría ser de personal o de la selección de maquinaria, de instrumentación, de procedimiento, formas de control. Entonces hay una especialización. Esa es una de las consideraciones muy importantes dentro de la organización del trabajo. 2. La amplitud de la dirección. Hacia dónde es la cobertura, a cuáles son los límites y cuáles son las restricciones para cada uno de los cargos de dirección. Una amplitud de dirección que tiene que ver con la supervisión de ejecutivos y subordinados. Es decir, las dos vías, los mandos bajos, medios y superiores, como es el caso de ejecutivo, todo para ver una coherencia y una secuencia, una continuidad y una integralidad en la comprensión y el desarrollo del proyecto. Y eso entonces mantiene un sentido de cohesión, un sentido de identidad, un sentido de integridad. 3. Segmentación de secciones, es decir, la división del trabajo de acuerdo a las características, como se mencionaron anteriormente, la especialización, es decir, de acuerdo a ese criterio de habilidades, de conocimientos, de intereses y de motivaciones por hacer determinado tipo de actividades dentro de las subestructuras organizativas. 4. Fundamental el establecimiento de una jerarquía para que las cosas funcionen bien. Dentro de cada una de las secciones debe de haber un tipo de jerarca, un responsable o puede ser un coordinador y así cada una de las estructuras internas y subestructuras y hasta llegar a la estructura superior para establecer líneas de acción, de responsabilidad, de compromiso, de mandos, de funciones y de objetivos, de tal manera que haya un nivel de etapas antes de transmitir un problema de acuerdo a las condiciones y funciones de ese problema a quien le compete dentro de esa estructura de jerarquía. Delegación, el establecimiento de funciones. Cada una de las personas debe tener qué es lo que debe de hacer, hasta dónde debe de hacer, cuál es su compromiso, en qué periodo de tiempo, en cuánto tiempo, cómo lo hace, quiénes son sus jefes inmediatos, sus jefes superiores, y eso entonces permite una mejor distribución de la actividad y un mejor funcionamiento en las acciones del trabajo. 6. La centralización. Centralizar el desarrollo de una producción o de una acción es fundamental establecer cada una de las secciones en qué se basa su trabajo, su función, su objetivo específico, para que así de esa manera varias estructuras dentro de la misma, o mejor dicho, varias subestructuras dentro de la estructura
no se duplique funciones y objetivos y acciones, sino que cada uno tenga su competencia de trabajo específica. 7. Coordinación. Debe de haber un esquema coordinado de cuál es la dirección que debe de seguir cada uno de los, digamos, mandos intermedios, y que debe de haber un jerarca el que determine dentro de cierto proceso de producción o de acción de una forma que sea coherente, que sea secuente, que sea lógica, y que dentro de esa línea puede haber varios equipos de coordinación, pero hay una coordinación central, ya sea como un comité de coordinadores o un coordinador general dentro de las coordinaciones. Tipos de burocracia. El tipo de burocracia depende de las características del tipo de personal dentro de la estructura de la organización del trabajo, por lógicamente algún tipo de habilidad, algún tipo de competencia, algún tipo de, bueno, habilidad, digamos, cognitiva, psicomotriz o afectiva si se trata, digamos, de dirección del comportamiento del personal. Entonces, dentro de esos tipos de burocracia está la maquinal, es decir, aquel grupo de personas que tienen ciertas habilidades sobre el desarrollo, uso, utilización, mantenimiento, operación de máquinas. 2. Profesional, por sus habilidades administrativas, técnicas, por sus habilidades de control, de evaluación, de supervisión, de creación de documentos o de procedimientos de trabajo, o de la parte del desarrollo legal, o de las operaciones de procesos o procedimientos, o por la implementación de esquemas de trabajo mediante diagramas en los cuales se sistematice. Entonces, ese tipo de burocracia depende con un factor, digamos, intelectual en ese tipo de desarrollo, en la dirección y el control en el esquema administrativo. 3. Operacional. Más relacionado con las habilidades manuales de la acción, de lo que se debe hacer, digamos, en el desarrollo de una maquinaria o de un procedimiento de trabajo. Y eso, con eso, cerramos estos esquemas de lo que implica la organización del trabajo en estos componentes.